Rusia, sanciones, guerra, todo el mundo dijo que su economía iba a colapsar en 2022, pero no pasó. En 2023 y 2024 creció un 4,1% anual, pero estamos en 2026 y algo está cambiando. En silencio, sin grandes titulares. Y lo que acaba de hacer Trump con las sanciones lo complica todavía más. Hoy vamos a desarmar esa paradoja. Al final de este video vas a entender exactamente cuáles son las 4 variables que sostienen o amenazan la economía rusa hoy. No para predecir si Rusia colapsa o no, sino para entender qué factores están marcando este escenario y cómo pueden influir en el contexto energético, de commodities y macroeconómico global. Porque la mayoría de la cobertura mediática no está mirando lo que realmente importa. Primero, el contexto para entender por qué este video importa ahora. En 2023 y 2024, Rusia creció un 4,1% en ambos años según Rosstat, la agencia oficial de estadística rusa. ¿Por qué? El Estado inyectó dinero masivamente a través de gasto militar, fábricas, salarios, contratos de defensas. Pero eso no fue el único motor. Los salarios reales subieron en un mercado laboral muy ajustado, el consumo privado se mantuvo fuerte y la sustitución de importaciones generó nueva actividad interna. Todo junto sostuvo el crecimiento. El problema es que varios de esos motores eran temporales. Y los datos de 2025 lo confirman. El PIB creció apenas un 1%. Los ingresos del Estado por petróleo y gas cayeron un 24% a mínimos de 5 años. El déficit presupuestario fue el más alto como porcentaje de PIB desde 2020. Y el gobierno ya subió impuestos para compensar. ¿Por qué está pasando esto? Ahí entran las 4 variables. Variable 1. El petróleo y las sanciones. El petróleo es la columna vertebral de las finanzas rusas. Y acá hay un dato que poca gente conoce. Antes de las sanciones, solo 2 compañías, Rosneft y Lukoil, representaban el 51% de todas las exportaciones del crudo ruso. Eso equivalía aproximadamente al 5% del suministro global de petróleo. Cuando Estados Unidos la sancionó en 2025, cualquier empresa o país que comprara o transportara su crudo arriesgaba quedar fuera del sistema financiero estadounidense. El efecto fue inmediato. Las exportaciones marítimas de esas 2 compañías cayeron un 83% interanual entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Su participación en las exportaciones totales de crudo ruso pasó de 51% al 19%. Lo que no puede colocarse fácilmente se vende con descuento. El descuento del crudo ruso sobre el precio internacional se amplió a más de $16 por barril. Rusia vende el mismo barril, pero cobra significativamente menos. Pero acá viene algo que pasó hace apenas unos días. Con el estrecho de Hormuz bloqueado por la guerra con Irán y el petróleo disparándose, Trump levantó temporalmente las sanciones al petróleo ruso hasta el 16 de mayo. Esto muestra algo fundamental sobre cómo funciona la geopolítica real. Las sanciones no son un mecanismo estático, son una herramienta que los gobiernos ajustan según sus propios intereses en cada momento. Y eso es exactamente lo que hay que entender para interpretar este tipo de noticias sin quedarse solo con los titulares. Variable 2. El presupuesto de guerra. El gasto militar ruso no para. Y financiar eso con menos ingresos del petróleo genera una presión fiscal enorme. Los números son concretos. El déficit presupuestario de 2025 fue el más grande desde al menos 2020, equivalente al 2,6% del PIB. Los ingresos por petróleo y gas cayeron a mínimos de 5 años. ¿Cómo responde el gobierno? Con las 2 herramientas clásicas cuando no alcanza el dinero: más deuda y más impuestos. Para la deuda, en 2025 la emisión de bonos del Estado alcanzó unos 7 billones de rublos, un 74% más que en 2024. Esos bonos los compran principalmente los bancos rusos. El Estado le pide prestado al sistema financiero interno. Para los impuestos, el IVA subió del 20% al 22% desde enero de 2026. Las medidas le sacan capacidad de consumo e inversión tanto a empresas como a familias. Ahora bien, y acá viene el dato paradójico,
La deuda pública rusa sobre el PIB es del 18%, la más baja de todo el G20 según el FMI. Esto no significa que la economía esté bien, significa que Rusia tiene margen para seguir endeudándose antes de llegar a niveles críticos, pero ese margen se está usando a una velocidad creciente. Esto no es el perfil de una economía que está bien, es el perfil de una economía que está gestionando un deterioro con los colchones que le quedan. Variable 3. China e India como salvavidas. Cuando Europa dejó de comprar crudo ruso, China e India lo reemplazaron como compradores principales. Entre los dos absorben entre el 75 y 80% de las exportaciones del crudo ruso. El problema es el precio. China e India no pagan el precio de mercado, negocian desde una posición de fuerza porque saben que Rusia necesita venderles. En los últimos meses de 2025 e inicios de 2026, India redujo sus compras mientras China las aumentó para aprovechar exactamente eso, que el barril ruso estaba más barato. ¿Eso es bueno para Rusia? A medias. Mantiene volumen de exportación, pero deteriora el ingreso por barril y crea una dependencia estructural de dos compradores que tienen todo el poder de negociación. Variable 4. Inflación y tasas internas. Esta es la variable menos cubierta en los medios occidentales y probablemente la más importante para entender el estado real de la economía rusa. El gasto militar disparó la inflación. En 2024 llegó al 9,5%. Para frenarla, el Banco Central subió las tasas al 21%, un máximo histórico en 2 décadas. Estuvo cerca de ese nivel durante meses. Desde mediados de 2025 empezó a bajarlas gradualmente. Hoy están en un 15%. Sigue siendo extraordinariamente alto. ¿Qué implica en la práctica? El crédito al sector privado se contrajo. Las empresas civiles no pueden financiarse a esas tasas. La inversión fuera del sector militar se frenó. Y las familias con deuda variable están pagando mucho más. Hay una economía en dos velocidades. El sector militar industrial que recibe contrato del Estado y tiene liquidez. Y el resto de la economía civil, que está siendo aplastada por el costo del dinero. Esto es algo clave para el largo plazo. Cuando el gasto de guerra eventualmente se estabilice, la capacidad del sector civil para absorber parte de esa actividad dependerá de cuánto haya podido sostener su financiación e inversión. 3 cosas concretas para seguir de cerca. Primero, ¿qué pasa con las sanciones al petróleo después del 16 de mayo? Si Trump las renueva, las extiende indefinidamente o las reinstala. Esa decisión podría influir en los ingresos fiscales rusos y en la evolución del precio del Brent. Segundo, el descuento del crudo ruso sobre el precio internacional. Si sigue ampliándose, la presión sobre el presupuesto se intensifica independientemente del volumen exportado. Tercero, las tasas del Banco Central ruso. Si bajan más rápido de lo esperado, eso nos dice algo sobre el estado real del ciclo económico ruso. Rusia no colapsó como muchos predijeron en 2022, pero tampoco está bien. Lo que está pasando es más silencioso y más estructural, y por eso es más difícil de leer en los titulares. La pregunta que deja abierta este análisis es esta. ¿Puede una economía sostener indefinidamente un gasto de guerra que supera sus ingresos con tasas altas, con un sector civil frenado y con una dependencia creciente en dos compradores que tienen todo el poder de negociación? Y ahora súmale otra capa. Si Trump sigue abriendo y cerrando el grifo de las sanciones según le convenga geopolíticamente, ¿eso estabiliza a Rusia o simplemente le da más tiempo para seguir en el mismo camino?